Hoy empezamos con una pregunta. ¿Qué es la Biblia? De inmediato respondemos. La Biblia es la revelación por escrito de la mente y voluntad de Dios al hombre. ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios para con el ser humano? Está en la Biblia. Si en particular queremos saber cómo Dios está viendo el estado espiritual de la iglesia en estos tiempos, hemos de ir a la Biblia. Y hay un texto en particular que enseña sobre eso. Y se encuentra en el Salmo 80 y el verso 4, de donde se infiere que la oración pública es signo de la ira del Señor, para estos tiempos específicamente. Y el texto dice de este modo: Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? En el versículo se ven varias partes. La invocación, oh Señor, un atributo, Dios de los ejércitos. Una queja, ¿hasta cuándo estarás airado? Un particular, contra la oración de tu pueblo. Si quisiéramos ponerle un título al Salmo 80, entiendo que sería apropiado decir signos o evidencias o marcas del enojo de Dios contra su pueblo. Y en el texto que hemos citado, en particular, contra la oración del Señor. Y el estado en que estamos viviendo y cómo observamos y experimentamos la oración pública en las iglesias, entendemos a la luz de este salmo que es notorio que Dios está enojado contra nosotros. Las oraciones nuestras son débiles y son escasas, lo cual indica que es el enojo. ¿Y por qué entendemos que es el enojo? Porque nosotros podemos adorar a Dios solamente en espíritu y en verdad. Y la oración es adoración. La oración es adoración. De manera que si no estamos orando correctamente, entonces será signo de que la influencia del Espíritu en nosotros la hemos detenido o la hemos disminuido. El texto dice aquí que Dios no quiere atender las oraciones porque está airado contra la oración de tu pueblo, dice el salmista. Así que este tiempo es semejante a lo que describe y narra y profetiza el Salmo 80. Hermanos amados, conocemos iglesias de cientos de miembros y otras de miles de miembros. Y en el servicio de oración, ni un 10% de la membresía de la iglesia local está presente. De manera que hay una disminución, la oración es escasa. Además de eso, no sabemos orar. No sabemos orar como conviene. La mayoría de nuestras peticiones tienen que ver con asuntos terrenales, pero no con la necesidad urgente, pertinente y conveniente espiritual que tenemos. La Biblia nos manda a orar en el Espíritu. Tengo 40 años en el Evangelio y es muy escaso oír uno de nuestros hermanos en la oración pública orar en el Espíritu. Eso se ha hecho muy raro. ¿Y por qué? Porque estamos endurecidos. Para nosotros es más importante las cosas de este mundo que las cosas del reino de Dios. No sabemos orar como conviene. Así que al final repetimos el texto. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? ¿Y cómo debemos orar frente a esto? Tal cual como ora Asaf en el Salmo 80. Hagamos nuestra su oración e invoquemos el nombre del Señor de este modo. Oh Señor, avívanos
e invocaremos correctamente tu nombre. Amén.